Buenos días, buenas tardes. Perfecto. Buenos días, buenas tardes. Por ahí pueden volver a verla más tarde a la presentación. La idea es hablar un poco de Rotem en este hospital que ya tiene un tiempo de experiencia. Mi nombre es Sebastián Marún, soy bioquímico y trabajo para la empresa Felsan, que representa a los equipos Rotem en Argentina. Les pido al que quiera tomar nota de mail o teléfono, que tome nota por futuras consultas o comunicación. Bien, en el hospital particular en el Santoyani ya llevamos un tiempo trabajando con Rotem, pero las cosas necesitamos que sean un poco más fluidas y parte de esta conversación tiene que ver con poder pensar qué cosas podemos mejorar para que funcione de mejor manera el uso de la terapia guiada por Rotem. Ahora bien, el equipo aporta poder diagnóstico, pero tenemos que sumarle algo de educación. Y ese algo de educación es un poco acompañado por una cuestión de cooperación, comunicación, para que la terapia por objetivo sea rápida y efectiva, tiene que haber entre lo que es quirófano y terapia y laboratorio y hemoterapia un vínculo, y ese vínculo desde mi perspectiva tiene que estar dado por estos tres pilares. Una comunicación efectiva, es decir, hablar el lenguaje adecuado y focalizado en el problema en cuestión, entregar la información que el médico necesita a tiempo y que haya cooperación de parte del equipo médico para resolver las inquietudes que la gente de laboratorio y hemoterapia puedan tener. Eh, un poco la idea es poder trabajar eso, porque al comienzo y al final el equipo es una máquina y lo que hay alrededor es gente y tenemos que mejorar la interrelación entre la gente. Les voy a mostrar algunas herramientas de autocapacitación que tenemos que pueden ayudar a desarrollar un mejor trabajo en equipo. Una primera herramienta que tenemos es nuestro campus, nuestra plataforma educativa online. Tenemos un curso que habilitamos a mediados del año pasado, un curso intrahospitalario habilitado para todo personal del hospital que esté interesado en el tema. El curso básicamente contiene varias unidades sobre algo de fisiología de la coagulación, algo de laboratorio de la coagulación y bastante de lo que es interpretación y terapia guiada por Rotem. Por lo tanto, los invito a registrarse tanto con Luciano como conmigo para poder tener más información que por ahí en esta charla de una hora no vamos a poder meter. Normalmente cuando los inscribo también les envío este artículo, es un capítulo de un libro, está escrito en español por el doctor Gorlinger, que es referente mundial. Este libro es un libro que está disponible online en Editorial Panamericana, no es un libro de gran costo en su versión online, está orientado a la medicina transfusional perioperatoria y lo que se denomina Patient Blood Management. Contiene los algoritmos de tratamiento que ya vamos a revisar. Cada algoritmo tiene un esquema secuencial de tratamiento y también una tabla con algunas notas o aclaraciones al respecto. También les recomiendo buscar, y si no me lo pueden pedir, pero es de libre acceso, la Guía Europea de Manejo del Sangrado y Coagulopatía de este año. Esta versión hace mayor énfasis, es europea esta, y hace mayor énfasis en la necesidad de una terapia guiada por objetivos
y de establecer protocolos locales y adherir de manera multidisciplinaria a esos protocolos. Una cosa interesante es que aborda el paciente en las distintas secuencias, desde lo que es prehospitalario, en la recepción intrahospitalaria y todo el listado de opciones terapéuticas que hay en la parte de hemostasia. Altamente recomendable para poder armar un protocolo local de tratamiento del paciente politraumatizado. Algo para médicos que suelen ser una pregunta regular es, primero, ¿qué muestra saco? Y lo siguiente es, ¿qué análisis pido? Entonces, vamos a ir por partes, vamos a empezar por la muestra. Como primera idea, poner el concepto de que para el resto del hospital, fuera del quirófano o fuera del shock room o fuera de la terapia, apenas nos alejamos unos centímetros del paciente, el tubo pasa a ser el paciente. Entonces es de suma importancia poner dentro del tubo la calidad de muestra que represente al paciente. Utilizamos el tubo de sangre entera con citrato, tapa celeste, normalmente es el tubo y es el que normalmente se saca para coagulación, para protrombina, para APTT. Siempre es preferible una extracción periférica, pero también se puede hacer una extracción de vía, siempre y cuando se purgue. Y aquí hay un énfasis importante en llenar el tubo con citrato en la proporción adecuada, correcta. Algunos tips para el equipo médico que por ahí realiza algunas extracciones. Antes de extraer la sangre, tengo que tener el tubo. Es decir, primero tengo el tubo a la mano y después extraigo la sangre. No puedo dejar la sangre en una jeringa. Esa jeringa en la que voy a extraer la sangre tiene que ser seca. No puede contener heparina porque eso va a afectar al análisis. Abro el tubo y lo cargo hasta la línea de enrase. En el hospital particular, en el Santo Llane, utilizan estos tubos y tiene arriba de donde dice 3 mililitros, tiene un cuadradito rojo. Esa sería la línea hasta donde uno debería cargar la sangre. A partir de ahí lo tapo, se mezcla unas 5 veces lentamente y después se mantiene a temperatura ambiente hasta que el tubo es retirado. No hay que utilizar heladera en ningún momento, ni ponerlo en contacto con el frío, con el hielo. Y lo que va a hacer la gente del laboratorio, una vez que el tubo ingresa al laboratorio, es ponerlo 5 minutos en la estación de calentamiento del equipo. El análisis sobre una muestra se puede realizar hasta 4 horas posterior a la extracción, pero como hablamos de urgencias, en general tratamos de que la muestra llegue lo más pronto posible al lugar donde se hace el análisis. Otro ítem que suele ser de consulta para el equipo médico es cuándo usar Rotem, a quién hacerle un análisis. Lo que sigue aquí son recomendaciones de uso de manera orientativa, ¿sí? Los escenarios clínicos, a medida que el médico va adquiriendo experiencia y va conocimiento y la institución también, se van abriendo abanicos de prácticas que por ahí en principio puedo no explicitar. También podemos decir cuándo no sería costo efectivo realizar algún análisis con Rotem. Por ejemplo, cuando no hay un sangrado activo o no hay alto riesgo de que lo tenga, o bien no se consideran transfusiones sobre ese paciente por su bajo riesgo de sangrado, muchas veces el Rotem no termina aportando demasiado. Hay veces que como evaluación preoperatoria en algunos hospitales en donde no se hizo la evaluación programada en los días previos, se pretende hacer un Rotem a la madrugada o a la mañana para que el paciente ingrese a una cirugía programada y salvar los errores logísticos realizando un Rotem. En general no es recomendable y no es costo efectivo. Sí se puede realizar una urgencia en la que el paciente no es conocido o tuvo un cambio hemodinámico severo,
que no es la misma situación que yo planteo aquí. Tampoco se utiliza como un sistema de control rutinario para anticoagulación o antiagregación. Bien, estos serían casos en los que sí se puede usar Rotem y en los que más validado está la cirugía cardiovascular, el trasplante hepático o la cirugía de un paciente con daño hepático. El paciente con hepatopatía tiene una disociación muy grande entre el laboratorio y la fisiología de su coagulación y en esos casos Rotem suele ayudar muchísimo. El abordaje del paciente con trauma callejero y la hemorragia posparto. Estos son los clásicos, a los cuales yo agrego, por experiencia de lo que tenemos en el país, estas dos situaciones interesantes. Un escenario, cualquier escenario, en el que hay sangrado activo mayor al esperado, ya se transfundieron dos glóbulos rojos y el paciente no se estabiliza, continúa con tendencia al sangrado y la perspectiva es que ese sangrado no se resuelva prontamente y entonces se plantea más transfusiones de glóbulo rojo e iniciar alguna transfusión con hemocomponentes. En esos casos sería de utilidad hacer un Rotem para definir cuál es el más efectivo de los hemocomponentes que el paciente necesita. Otra situación son los pacientes que no tienen sangrado activo y que van a ser sometidos a algún procedimiento invasivo, generalmente en la terapia intensiva, como puede ser una traqueostomía, una vía central, un drenaje abdominal, y los valores del laboratorio sugerirían la necesidad de transfundir, diríamos que de manera profiláctica antes de realizar el procedimiento. Ya dijimos que no se usa como prequirúrgico de rutina. Repasemos entonces escenario por escenario. En cardiovascular, los basales básicamente para reoperaciones, urgencias o pacientes altamente descompensados que cambiaron mucho. No es muy recomendable hacer basal. El intrabomba sí se puede realizar cuando la bomba es larga o hay mucha hemodilución, o bien el paciente sangró mucho antes de ser conectado a la bomba de circulación extracorpórea. Aquí al costado voy detallando qué test sería recomendable hacer. El punto que sí recomendamos realizar, porque es el punto más costo efectivo en cardiovascular, es el control 10 minutos postprotamina, en el cual realizamos los 4 test para discernir múltiples escenarios. Y eventualmente, si el paciente sangrara en algún momento de la recuperación postoperatoria inmediata, puede ser útil realizar un Rotem para discernir si el problema es quirúrgico o si podemos asociarlo a alguna cuestión de la hemostasia. Esta es una proforma que le hemos facilitado a la institución, donde medianamente hacemos este recordatorio de lo anterior. En trauma callejero, los puntos de control son al inicio, al ingreso del paciente al shock room, de manera rápida. Si recordamos, voy a volver un segundo, discúlpenme, la guía de trauma, europea de trauma, plantea que dentro de los primeros 15 minutos de ingreso al hospital, aquí el paciente debería recibir una extracción de sangre para conteos de hematológico, protrombina, fibrinógeno, calcio, test viscoelástico, lactato, gases, dentro de los primeros 15 minutos. Entonces, la idea es que en ese ingreso el paciente pueda recibir un análisis que nos diga cuál es el estatus de la hemostasia en el momento del ingreso, mientras se debate si el paciente va a cirugía o si va a imágenes, mientras se hace el ECOFAS, poder hacer una extracción de ingreso. Se puede hacer y se sugiere un control 10 minutos después de que se haya aplicado los tratamientos hemostáticos elegidos. Esto permite ver si vamos corriendo atrás o adelante de la pérdida sanguínea y al mismo tiempo saber en qué punto detener las transfusiones porque hemos llegado a una hemostasia medianamente adecuada. También tenemos
el protocolo para la proforma para trauma callejero, aquí debajo está la opción de agregar algún test en caso de sospecha de hiperfibrinolisis o de sospecha de presencia de heparina. Hago notar que figura la palabra agregar y tiene que ver con agregar si hace falta. Después de que vimos los primeros 10 minutos de la corrida, podemos agregarlo. Pero en principio no les sugeriría marcarlos como arranque. Normalmente con XTEM y FITTEM deberíamos tener suficiente información. Y tampoco es muy efectivo marcar esto en todos los casos, ¿sí? El INTEM, cuando el paciente tiene alguna posibilidad de haber estado conectado con heparina, o el APTEM cuando el trazado ya empieza a mostrar alguna alteración. Hemorragia posparto es una situación similar dentro de los primeros 15 minutos en los que se pidieron esas 2 unidades de glóbulos rojos o se detectó que la hemorragia es severa y que hay un horizonte de hemorragia grave, inmediatamente agregar un ROTEM. Tanto en trauma como en hemorragia posparto, las firmezas del ROTEM tienen un valor predictivo positivo de devolución del sangrado y de la necesidad de una transfusión más intensa. De vuelta lo mismo, básicamente extend FITTEM en cualquiera de estos momentos. Y después, en cualquier escenario, lo que hablábamos en donde los sangrados son mayores a los esperados, y entonces queremos hacer un diagnóstico inicial de la situación para guiar de manera eficaz la terapéutica hemostática. En ese caso hacemos XTEM, FITTEM, INTEM. Y bueno, las situaciones que hablábamos de posibilidad de pensar en una transfusión profiláctica, debido a que el paciente tiene un laboratorio alterado y hay que hacerle una punción. Muchas veces el ROTEM da normal, lo que nos brinda la posibilidad de evitar esas transfusiones profilácticas y el riesgo que eso lleva, digamos. En el caso de la proforma para cuidados intensivos, tiene un punto diagnóstico inicial, un control post-tratamiento, que el control post-tratamiento quita el INTEM porque asumimos que ya nos quedó claro de que no hay heparina. Y en caso de que el trazado inicial de estos 3 test esté alterado, en ese caso podemos a continuación pedirle al laboratorio agregar o bien APTEM o bien EPTEM. No se pueden agregar los dos al mismo tiempo porque son para fines diferentes. El APTEM tiene tranexámico y anula la plasmina, me permite ver el trazado sin fibrinolisis, y el EPTEM anula la heparina. Como puedo hacer 4 determinaciones, no puedo hacer los 3 que hice de punto diagnóstico inicial, más las 2 que eventualmente se podrían agregar. Bien, con esto termino algunas orientaciones para médicos derivadores y voy a hacer un breve paso por algunos detalles que son importantes revisar para los operadores. Básicamente, cómo armar la celda de medición donde se va a hacer la reacción y qué observar en el proceso de largar la reacción, de iniciar la reacción. Cuando el operador ingresa, tiene aquí arriba a la izquierda en la pantalla, y muchas veces lo va a ver, un botón que dice preparación. Ese botón preparación me va a dar el orden en que tengo que preparar la cubeta. La cubeta se prepara, de esta forma. Se toma con la mano, entre el dedo índice y el pulgar, la copita que adentro tiene el pin, que es el cubreeje. Un dedo va por debajo de la cubeta y con la mano se coloca el pin para que cubra el eje. Se empuja hacia arriba suavemente, no hace falta darle demasiada energía, hasta que llega a un tope, y una vez que llega al tope, saco la cubeta, el tip queda arriba, saco la cubeta, la coloco en el portacubeta, y como tercer paso, fijo la cubeta con la herramienta azul que está a la izquierda del aparato.
De esta forma armo una celda de medición adecuada para que no se toquen el eje, el pin, con la cubeta. Entonces, cuando yo coloco inadecuadamente esas dos cosas, lo que sucede es este trazado. Ustedes pueden ver que este trazado no tiene la forma en curva que tiene la línea de puntos que me da la idea de un normal. Esto sería una evolución armónica donde progresivamente va incrementando la firmeza. Acá lo que sucede es que arranca y una vez que el coágulo arranca, apenas aparece algún coágulo, obtengo una firmeza exageradamente alta y toda de golpe. El cartel que aparece debajo, que dice Check Plausibility, aparece básicamente cuando la oscilación del eje no es armónica. No necesariamente quiere decir que la medición sea inválida, en este caso uno puede darse cuenta que es inválida, pero en general con una pequeña cambio en la oscilación que pueda sufrir la muestra aparece el cartel de Check Plausibility. De ahí quedará en evaluarlo clínicamente y en evaluar cómo evolucionan los trazados para tomarlo como válido o como no. Bueno, otra cosa importante para el operador es seguir, leer y seguir las instrucciones de la pantalla. Que cada frasco, cuando me dice que pipetee el frasco verde, pipetee el frasco verde. Que los frascos de reactivo tengan al menos 5 minutos fuera de la heladera para hacer la reacción. Y una cosa sumamente importante, cada vez que pipeteo, mirar la punta del tip y que esté cargado esos 20 microlitros de reactivo en la punta del tip. Esta es la verificación que hago de que el reactivo que pipeteé está listo para ser puesto en la cubeta de reacción. Lo mismo sucede con la sangre, verificar que cargue casi todo el tip con sangre para estar seguro de que la celda de medición va a recibir correcto volumen de reactivo y correcto volumen de sangre. Bien, pasadas estas cuestiones que son más bien operativas y que en general tienen que ver con detalles que muchas veces nos frenan en el hacer del día a día, vamos a hacer una revisión de un poco qué es ROTEM y cómo estructurar el tratamiento. El equipo, hay dos equipos en el mercado, pero los dos tienen el mismo principio de medición, es básicamente una copa donde coloco sangre citratada, le agrego reactivos, esos reactivos que vimos en la punta del tip, y coloco un eje que se mueve muy poquito, casi 5 grados, para un lado y para el otro. El movimiento es lento y acotado, y lo que se registra es cómo el coágulo va deteniendo ese movimiento. Esa detención del movimiento se refleja en un ancho del trazado. Mientras más obstrucción al movimiento hay, más firme es el coágulo, más ancho es el trazado. Entonces, esto sería una simulación acelerada de cómo evoluciona un trazado. Podemos ver que en la pantalla tenemos diferentes test con diferentes colores. Cada reactivo tiene sus parámetros y vemos algún código de color. Básicamente vamos a usar dos parámetros y estos son los parámetros en los que hay que prestar fuerte atención. En general son 4 números que hay que acordarse y son los números que están puestos en el algoritmo. Uno es el CT, el tiempo de coagulación. Tiempo de coagulación es el tiempo que tarda en arrancar y aparecer la primera formación de un coágulo. Es la línea verde esta del comienzo. Este tiempo, de acuerdo a los reactivos que use, puede ser un poco más corto o un poco más largo. Para el XTEM son 80 segundos, que sería como activado por protrombina. Y para el INTEM, que evalúa vía intrínseca y utiliza reactivo de APTT, son 240 segundos. Esos dos números hay que tenerlos en mente. De todas maneras, los trazados, los parámetros cuando están fuera del rango normal se muestran en rojo y debajo está el valor de referencia. Y el otro parámetro que vamos a usar es A5 o A10. Esto es el ancho o la amplitud que tiene el trazado. Mientras más ancho,
más firme el coágulo, más estable, más capacidad tiene de dar, de cerrar la herida. Y esto suele rondar, vamos a ver que en general depende del escenario clínico, pero suele rondar los 30 milímetros para el extem y los 8-9 para el FIPTEM. Y después, eventualmente, lo normal es que el trazado evolucione de esta forma, sin reducirse la firmeza a lo largo de una hora. Eventualmente puede aparecer algo de reducción, y esta es la manifestación de fibrinolisis, es decir, plasmina comiendo el propio coágulo del paciente. Ese parámetro que es el ml o lisis máxima ronda, es un porcentaje del máximo. Una vez que llegó al MCF, que es el máximo, toda reducción se informa como un porcentaje en ml. Entonces tengo aquí al comienzo velocidad de inicio, firmeza y lisis. Entonces, básicamente esos parámetros son los que hay que tener presentes y lo complicamos o lo simplificamos al diagnóstico, depende como quieran verlo, agregándole diferentes reactivos. Dijimos que el extem tiene reactivo de protrombina y como tal el CT, la línea verde de comienzo, depende de los factores vitamina K dependientes, y el INTEM, su inicio depende básicamente de parina y de parina, y a su vez el 8, que en general en un paciente reactante de fase aguda estará alto, con lo cual es normal en base al 8. En los dos casos, la firmeza o el ancho, esta amplitud que dijimos del trazado, esta amplitud del trazado que tenemos acá, va a depender de fibrinógeno y de plaquetas. Por eso es que dice VER-FIPTEM, porque lo que se hizo fue agregar el reactivo que se llama FIPTEM, que tiene un inhibidor de la plaqueta y me permite visualizar, está aquí debajo el FIPTEM, cómo está el fibrinógeno en esa muestra. Entonces, si yo tengo baja la firmeza global, el extem yo le llamo firmeza global porque es la interacción de fibrinógeno y plaqueta. Si el fibrinógeno está bien, el problema son las plaquetas, y si el fibrinógeno está mal, el problema es el fibrinógeno. A partir de ahí, eventualmente, como les digo, podemos agregar o bien APTEM, si sospechamos que puede haber fibrinolisis. Este reactivo tiene tranexámico y lo que permite ver es una comparación. Acá tenemos a la izquierda extem y a la derecha APTEM, que es el mismo reactivo de extem, solo que con el tranexámico agregado, y me permite visualizar frente a un escenario de fibrinolisis cómo estaría la formación del coágulo si al paciente yo le administrara ácido tranexámico. Hay veces en que hace falta agregar algo más que tranexámico, pero es bueno poder ver cómo arma el coágulo el paciente retirando la plasmina del medio. Este es un reactivo que usamos cada vez menos, porque cada vez se usa más el ácido tranexámico de manera profiláctica, y entonces cada vez menos vemos situaciones de hiperfibrinolisis de alto grado sistémicas. El reactivo que sí solemos usar en los casos de cardiovascular o de algunos pacientes de terapia intensiva es el EPTEM. ¿Por qué? Porque el INTEM, este reactivo que está aquí, el azul, es el único reactivo que es sensible a la heparina estándar. Como en la bomba de cardiovascular se usa heparina, o en diálisis de algunos pacientes de terapia intensiva, por más de que se plantee una diálisis sin heparina, eventualmente algo se plantea, puede suceder de que haya una prolongación del CT y yo necesite confirmar cómo está el coágulo si yo retiro la heparina. Para eso está el ensayo, el EPTEM. En ese caso comparo yo. Aquí en el medio podemos ver un clásico de presencia de heparina.
el reactivo de azul, que es el INTEM, da prolongado el CT por influencia de la heparina, y cuando el mismo reactivo le quito a la sangre, le quito la heparina, obtengo un CT normal. Puedo también diferenciar un exceso de protamina. Cuando me paso de protamina en el afán de neutralizar la heparina, la protamina prolonga el INTEM, prolonga también el EPTEM, pero no afecta al EXTEM. Porque esta vía, que sería como el tiempo de protrombina, la vía extrínseca, es más fuerte en su capacidad de arrancar. Si eventualmente el paciente tuviera un déficit de factores, sería la situación de la derecha en la que todos los CT están largos. Entonces, en este punto, que son menos de 4 minutos, podemos diferenciar estos tres escenarios. El diagnosticar el coágulo de esta manera, en más dimensiones que la que normalmente lo vemos, lo que genera es que podamos pensar que el tratamiento debería ser diferente, porque si yo puedo visualizar la acción de la plasmina o puedo visualizar la firmeza que el coágulo arma, la velocidad en la que arranca forma parte de un esquema en el cual sería el último elemento a tratar. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Si yo puedo ver que hay plasmina, ¿resulta lógico darle plasma a un paciente sabiendo de que tengo plasmina comiéndose su coágulo? Yo creo que lo lógico es empezar, más allá de que demore su inicio, en iniciar frenando la acción de la plasmina, que es la que va a permitir que se estabilice el coágulo en el sitio de la herida o en la circulación general. Una vez que detuve la plasmina, voy a pensar en firmeza. Esa firmeza va a estar dada por fibrinógeno y plaquetas. Y recién después, porque esta firmeza es la que me va a dar la estabilidad que ese coágulo va a tener, la fortaleza que va a tener para hacer frente al flujo sanguíneo en el lugar donde está la herida. Una vez que logre estabilidad con el tranexámico, firmeza aportando fibrinógeno o plaquetas si hicieron falta, recién ahí voy a considerar cuánto demora o cuánto no demora el arranque de la formación del coágulo. Esto genera o generó en un comienzo en Alemania, Austria y Suiza que al tener esta visualización el tratamiento tuviera un orden diferente. Yo digo que es como tratar el coágulo de atrás para adelante. Empiezo estabilizando el coágulo, continúo dándole firmeza y recién después considero los problemas de inicio. Entonces eso genera un cambio en la forma en que se estructura el tratamiento. Para estructurarlo vamos a usar algoritmos, que son los que les decía que están disponibles en ese capítulo que yo he compartido en algunas ocasiones, pero que pueden solicitármelo también. Está en el curso online también. La idea es que ese algoritmo me defina con qué tratar, en qué orden y con qué dosis. Siempre vamos a seguir esta pirámide, que es la pirámide que publicó el doctor Gorlinger ya hace muchos años y que plantea que lo primero es lo local. Todo lo que se pueda hacer local es válido y debe ser considerado como fuente importante de sangrado. A continuación, mejorar o optimizar las condiciones básicas para una adecuada coagulación, pH, calcio y temperatura. Tener calcio iónico de 1 o más de 1 no es lo mismo que tener un calcio iónico de 0,9. Lo mismo sucede con la temperatura y con el pH. A continuación, consideraciones sobre si el paciente tiene o no presencia de alguna droga que pueda afectar la coagulación. No quiere decir que necesariamente si el paciente tiene aspirina o clopidogrel haya que tratarlo con plaquetas. Lo que primero vamos a hacer es buscar mejorar o optimizar estos dos escalones de abajo y la tromboelastometría. Y recién después de que la tromboelastometría esté medianamente en condiciones, vamos a considerar el daño de estas drogas. Si eventualmente tuviéramos un paciente
que sabemos que tiene todo el resto de su hemostasia adecuada y va a ser sometido a una cirugía, se puede realizar una gregometría plaquetaria. Pero en principio tratamos de primero corregir o compensar la tromboelastometría. El paso que sigue, y es donde se genera el primer cambio terapéutico, es la consideración fuerte de la hiperfibrinolisis o local o sistémica. Luego, el aporte de fibrinógeno o crioprecipitados para mejorar la estabilidad del coágulo. Luego de que mejore la estabilidad del coágulo, el uso de concentrados protrombínicos o de plasma para mejorar el inicio. Y recién después de que todos estos escalones están optimizados y en condiciones, surge la posibilidad o la opción de aportar plaquetas o evaluar si el paciente tiene un daño moderado en la agregación plaquetaria. Hay algoritmos para diferentes escenarios quirúrgicos o de sangrado, y lo que principalmente varía entre ellos es la firmeza que le pide que el paciente tenga, la firmeza mínima por debajo de la cual se recomienda el tratamiento. Entonces, todos se estructuran de la misma forma. Aquí arriba tengo el escenario, la consideración de que haya sangrado activo o y se estén considerando las transfusiones. En los casos de trauma o hemorragia posparto, algunas consideraciones para poder gatillar el uso del algoritmo, como índice de severidad de daño, o el exceso de base, o el índice shock, o el TASH, o algún score de preclasificación del paciente que me dice que ese paciente tiene muchas más probabilidades de recibir transfusiones masivas que el estándar. Luego evalúa condiciones en las cuales se recomienda dar tranexámico, independientemente de lo que el crash pueda decir, más allá del crash, digo. Luego firmeza, por déficit de fibrinógeno o por déficit de plaquetas. Luego la consideración del aporte de factores. Y en el caso de trauma viene la heparina por aquí abajo, porque no es algo usual. En el caso de cardiovascular la heparina va primero. Tengan en cuenta que tengo aquí una serie de no, porque son casilleros de chequeo. Si yo no tengo las condiciones estas, no voy a ir hacia la derecha al tratamiento sugerido. Voy a seguir hacia el cuadro siguiente que está por debajo. Entonces, no tengo una sospecha fuerte de fibrinolisis, voy a evaluar cómo está la firmeza dependiendo del fibrinógeno. No tengo un problema de fibrinógeno y de firmeza, voy por las plaquetas. Si eso no está en orden, voy por los factores. Ese es el orden. En general, este modelo plantea de que solamente se trata al paciente si sangra o tiene alta posibilidad de sangrar o de continuar sangrando. Se trata según este esquema, esta secuencia que hablamos, y está siempre la sugerencia de controlar 10 minutos después de terminado el tratamiento. En 10 minutos le doy tiempo al cuerpo que distribuya adecuadamente y homogéneamente el tratamiento, y le doy tiempo también a evaluar si el tratamiento detuvo o no el sangrado difuso asociado a la coagulopatía, como para poder juzgar si vale la pena o no controlar nuevamente. Este control tiene como objetivo no entrar en un circuito de transfusión masiva ciegas y ir poniendo foco en los elementos más dañados que la hemostasia del paciente tiene. De lo que puedan leer, tengan en cuenta que no es lo mismo la terapia guiada por Rotem que la terapia guiada por TEC, que es otro método de evaluación viscoelástico. Vamos a hacer un paseo por el algoritmo de trauma, que es similar al de sangrado severo. Los dos son muy similares, son iguales, diría yo. Básicamente, ¿qué tenemos? El algoritmo con el esquema que yo les planteaba y las notas que acompañan ese algoritmo. Lo vamos a recorrer, pero básicamente hay que acordarse estos 4 números. El algoritmo plantea que una firmeza insuficiente para un escenario de sangrado severo o de trauma es tener un A5 de extem menor a 35. Para este caso,
¿sí? Para hepático es 25 y para cardiovascular es 30. Pero bueno, para eso está escrito en el algoritmo. 35. Toda firmeza por debajo de 35 yo la considero insuficiente para hacer frente al escenario de sangrado que plantea el paciente. Y a su vez pongo un valor de fibrinógeno que exijo que esté como mínimo para poder hacer frente a ese escenario. En este caso es de 8. Si el paciente tiene 7, 6 y tiene 32, 30 milímetros de extem, yo ya tengo una condición de baja firmeza y bajo fibrinógeno. Si el paciente tiene más fibrinógeno, el problema serán las plaquetas. Y estos dos números hay que recordar: el CT del extem, que debe ser menor a 80 como normal. Si es mayor a 80 tengo un problema de factores, pero no voy a arrancar tratando con plasma. Lo primero va a ser el tranexámico acá arriba, después definir si fibrinógeno o plaquetas, y recién después de que tengo los no, voy a llegar a la parte de los inicios. Entonces, esta es la ampliación de ese algoritmo. Vemos que tiene algunas precondiciones: el scortage, el exceso de base. Ustedes podrían también utilizar el index shock o algún score como el ABC, algo que a usted le diga que ese paciente tiene una alta probabilidad de evolucionar a transfusión masiva. Independientemente de que le den el tranexámico por el protocolo CRASH 2, si alguna de estas condiciones sucedieran, es decir, que tuvieran menos de 35 de firmeza, o que el CT del FITEN sea una línea plana, es decir, no tiene casi nada de fibrinógeno, o que el trazado se reduzca en algún momento más del 5%, la sugerencia es de darle tranexámico siempre que no le hayan hecho la profilaxis. Esto de el A5 de extem menor a 35 como guía para darle tranexámico surge de un trabajo hecho ya hace varios años, revisando casos en donde lo que ellos vieron es que si el trazado tiene, la firmeza es menor a 35, la probabilidad de que haga fibrinolisis tardía es más alta que si esa firmeza está por arriba de 35. No quiere decir que todos los extem que tengan firmeza menor a 35 vayan a hacer fibrinolisis visualizable por Rotem, pero sí se benefician del tranexámico porque en el sitio donde se forma el coágulo muy probablemente esté sucediendo un grado de fibrinolisis importante. Entonces, para que haya fibrinolisis tiene que haber reducción en el FibTem. El FibTem tiene que achicarse también, ¿sí? Este es un trabajo viejo, pero para poner en consideración cómo es que algunos grupos guiados por Rotem empezaron a atisbar, a observar de que la magnitud de la fibrinolisis que presentaba el paciente al momento de llegar al shock room se relacionaba con la probabilidad de muerte que tenía el paciente. Esto es fibrinolisis fulminante, muy rápida, dentro de la primera media hora. Casi el 100% de los pacientes fallecían en la guardia. Los pacientes que tenían una fibrinolisis un poco más tardía tenían alguna chance de fallecer en la UTI, pero no en la guardia, de todas maneras fallecían. Y mientras más tardía era, mayor probabilidad de sobrevida tenían los pacientes. Entonces esto colocó en este grupo, que es el grupo del Dr. Scholl, a la fibrinolisis como un elemento importante a considerar. Este grupo de trabajo, que es el Dr. Collins de Australia, ya también viene trabajando desde el año 2000 con Rotem. Esto es puntual en hemorragia posparto, donde básicamente visualizamos que la embolia de líquido amniótico es el paradigma de la CID, porque decimos esos fosfolípidos activan la trombina y el cuerpo consume todos los factores y la paciente sangra porque se quedó sin factores. Lo que este grupo plantea, visualizándolo a través de la trombolastometría, es bastante diferente. Lo que ellos visualizaron en este caso es que la paciente tenía fibrinolisis muy temprana y tenía bajo el fibrinógeno, pero que cuando
le colocábamos Aptem, es decir, tranexámico a la reacción, el coágulo no estaba tan deteriorado. Entonces, usted tiene que comparar esto que está arriba a la izquierda, que es el Extem, donde está claramente la acción de la plasmina. Cuando yo anulo selectivamente la plasmina agregándole ácido tranexámico, observo que su coágulo no es tan malo. En este caso en particular, publicado en el 2013, lo que el grupo hizo fue darle 1 gramo de tranexámico y 8 crioprecipitados para mejorar fibrinógeno. Entonces con eso obtuvieron el tranexámico, permitió que la plasmina dejara de actuar una vez que se armaba el coágulo. Vean que ahora el Aptem y el Extem son iguales porque ya he detenido la acción de la plasmina y mejoró un poco la firmeza aportando fibrinógeno. La conclusión de este trabajo era que el Rotem permitía mostrar estos escenarios que eran atípicos y que el tratamiento por objetivo era importante y que la hiperfibrinolisis podría ser un elemento que contribuya a la hemorragia materna en mujeres con embolio de líquido amniótico. El uso del tranexámico se ha incrementado en gran parte por lo que ha sido el trabajo CRASH. Acá podemos ver que en las primeras 3 horas es seguro administrar tranexámico a ciegas si el paciente tiene severidad en el daño, pero más allá de las primeras 3 horas ya no es tan seguro. Quizás el Rotem pueda ayudarnos en esa evaluación de los pacientes cuando ya pasaron las 3 horas iniciales. En el caso de Woman, el trabajo en hemorragia posparto sucede algo similar. Cuando el tratamiento se administra dentro de las primeras horas o dentro de las primeras 3 horas, el beneficio es grande, y si se administra pasadas las 3 horas, el beneficio es menor. Y el beneficio es grande cuando ella tenía uterina, pero es mucho menor, aunque es beneficioso, cuando la causa es desconocida. Aquí en causa desconocida muchas veces entran algunas cuestiones mecánicas de desgarro. Entonces, considerar a la fibrinolisis como un elemento cada vez más presente y de importancia y de peso en el tratamiento del paciente que sangra. Vamos a pasar ahora, vamos de atrás para adelante en el coágulo y ahora vamos a pasar a la firmeza. La firmeza del coágulo está dada, dijimos, por fibrinógeno y plaqueta. Tenemos que pensar que en este ancho hay puentes formados entre plaquetas activadas y fibrinógeno. Dentro de ese puente podemos visualizar que esto, que es el FibTem, es el aporte que le corresponde a la fibrina o al fibrinógeno, y esto que resta es lo que le podemos atribuir a la plaqueta conectando los puentes fibrinógenos. Entonces, cuando en una tromboelastometría generamos las reacciones, nosotros generamos trombina, esa trombina activa la plaqueta del paciente, eso hace de que cambien los fosfolípidos en la superficie y de la plaqueta, y sobre esa superficie se asienten los complejos procoagulantes para generar trombina o ese estallido de trombina que conocemos, pero también genera un cambio en la plaqueta que activa esta glicoproteína que es la 2B3A. La 2B3A es un gancho que utiliza una molécula de fibrinógeno, ya no fibrina sino fibrinógeno, como puente para conectar con otra plaqueta. Este puente es algo que normalmente en el modelo de la cascada no lo tenemos incorporado, pero que contribuye un montón a la firmeza del coágulo, porque cada plaqueta, tiene 40.000 de estos conectores 2B3A y se puede conectar con otra plaqueta por muchos puentes fibrinógenos. Eso hace de que nosotros podamos establecer un gradiente de firmezas y quizás la firmeza sea el elemento que mejor pueda correlacionar o tener algún grado de previsión en cuanto al riesgo de sangrado que tiene el paciente. No tanto la velocidad de inicio como la firmeza. Si el paciente tiene una firmeza por arriba de lo normal, puede tener incluso riesgo de trombosis.
y esto va disminuyendo en su capacidad de hacer frente al desafío del flujo sanguíneo en una herida, hasta que puede llegar a un punto en que sea tan insuficiente en que no logra armar un coágulo de firmeza adecuada, y ahí se sostiene en el tiempo la herida o el daño. En el caso de trauma, les decía, las firmezas tienen valor predictivo positivo, y entonces el algoritmo dice que una 5 menor a 35 es firmeza insuficiente, en gran parte basado en algunos trabajos publicados, porque predice la posibilidad de que el paciente vaya a transfusión masiva. Estos son pacientes en base a cómo dio el A5 de Extem, la cantidad de hemocomponentes que llevó, y podemos ver que el grupo que tenía menos de 35 recibió más unidades de plasma que el grupo que tenía más de 35, en el cual no hacía falta tratarlo con hemocomponentes. Lo mismo para las plaquetas. Entonces, también sucede lo mismo para el fibrinógeno, y por eso es que tenemos un valor de FibTem de 8. Por debajo de 8 empieza a aumentar la cantidad de glóbulos rojos que el paciente recibe promedio en un escenario de trauma. A continuación, el algoritmo me plantea que si yo no tengo un problema de lo que dijimos fibrinolisis, viene la firmeza. Y entonces acá están los números que hablamos. El A5 de Extem menor a 35 y el A5 del FibTem menor a 8. Si yo tengo estas dos condiciones, es decir, tengo baja firmeza global y tengo poco fibrinógeno, la sugerencia es aportar fibrinógeno. ¿Y cómo lo voy a aportar? ¿Como crío o como concentrado? Eso queda a criterio de cada institución y cada lugar. Pero lo importante es que tengo que llevar a mi paciente a un objetivo. El objetivo es que su FibTem, su fibrinógeno, llegue a 12 o más, con una dosis calculada. Y tengo que saber que en general la dosis de crío precipitado de una unidad cada 10 kilos o la dosis de fibrinógeno concentrado de 25 miligramos kilo eleva el FibTem 4 milímetros. Con lo cual, si el paciente se encuentra en valores de 3 milímetros, no va a servir de mucho aportar esta dosis si yo quiero que llegara a 12, y probablemente tenga que usar una dosis más alta, sea de fibrinógeno concentrado o de crioprecipitado. Es decir, se llama terapia por objetivo porque yo sé en qué valor estoy de FibTem y sé a qué valor quiero llegar, en este caso 12, y el tratamiento va a ser adecuado para llegar a ese valor. Puede pasar, discúlpenme, puede pasar que yo tenga una firmeza baja, el A5 menor a 35, pero el fibrinógeno esté por arriba de 8. Y en ese caso, lo que voy a hacer es aportar plaquetas. Aquí donde dice disfunción plaquetaria, básicamente habla de que hice agregación plaquetaria y observé que tengo una disfunción plaquetaria severa. Hay una cosa final, es que sobre esto, no final, digamos, sobre el tema de la firmeza, es que si el paciente continuara hacia abajo en el algoritmo y tuviera todo en rango aceptable, pero estuviera sangrando, tengo la opción de considerar elevar el valor de FibTem a los valores que están entre paréntesis. Si ustedes notan en el algoritmo, hay entre paréntesis acá un 12 y aquí un 16. Esto quiere decir que yo tenga baja firmeza, pero que mi paciente tenga un valor que está entre 8 y 12, y entonces en ese caso le administre una dosis de crioprecipitado para llevarlo a un valor de 16. Esto es apoyado en el concepto del cemento y el ladrillo, donde dijimos que una plaqueta tiene 40.000 conectores para otra plaqueta mediado por fibrinógeno, y que yo puedo mejorar la firmeza del coágulo global aportando fibrinógeno. Bueno, este es un caso de ejemplo. Básicamente un paciente de shock room y ya recibió 2 gramos de tranexámico y 3 glóbulos rojos. Le pidieron un ROTEM junto con el laboratorio.
y nos encontramos con este rótem. Entonces, en base al algoritmo, lo primero que vamos a ver, dijimos A5 menor a 30, el algoritmo decía A5 menor a 35, una sugerencia de darle tranexámico si no recibió profilaxis previa, el paciente ya la recibió, por lo cual no va a ser tranexámico. Bajamos un escalón y tenemos firmeza, decimos A5 menor a 30 está en el límite de lo que asumimos como válido. Para trauma dijimos que teníamos que tener 35 más, es decir, tiene poca firmeza global. Y el FIT10 dijimos que tenía que estar de 8 hacia arriba, está en 3, con lo cual si yo quiero llevarlo a un valor de 12, por lo menos tendría que subir 8, 9 milímetros. Y en ese caso el aporte debería ser básicamente de crioprecipitados o de fibrinógeno para mejorar esa firmeza. Antes de esto quiero que noten una cosa. Tengo muy poco fibrinógeno, pero con ese poco fibrinógeno que tengo, armo un coágulo medianamente aceptable. Quiere decir que las plaquetas están actuando adecuadamente como conectores. Si a este número de plaquetas que yo tengo aquí en el XTEM le agrego más fibrinógeno, hago más puente entre las que tengo y logro potenciar el aumento de firmeza del paciente. Entonces la sugerencia en este caso era darle, pesaba 60 kilos, con lo cual es una dosis alta de crioprecipitados o de fibrinógeno concentrado. ¿Por qué? Porque la necesidad es dar un solo aporte en alta cantidad del elemento que necesita el paciente. El CT está normal, está en 50. Acá tengo el valor de referencia de 38,79. Dijimos que 80 iba a ser el parámetro alterado. Y acá abajo tengo el rango de referencia de población normal. Los algoritmos no están realizados con los rangos de población normal, sino que están optimizados por curva ROC para cada escenario de sangrado. Este caso es un paciente que iniciamos viendo el CT del XTEM, está normal, está en 70. Ustedes pueden ver acá que está en gris. El CT de INTEM 117 está dentro del rango normal, es menor a 240, con lo cual no tengo un problema en el inicio de la formación del coágulo. Pero cuando veo la firmeza veo que tengo 14 en el XTEM, que incluiría XTEM o INTEM, incluirían fibrinógeno y plaquetas. Y yo veo fibrinógeno y es el mismo valor. Esto quiere decir que el aporte de las plaquetas aquí es casi nulo y que todo el coágulo lo está sosteniendo el fibrinógeno del paciente. Esto sería la segunda parte del algoritmo. Si no tuve un problema de firmeza, voy a seguir con los no hacia abajo y voy a llegar a la parte de cómo están los CT, cómo está el inicio del proceso de coagulación. Y me pregunto cómo está el CT de XTEM, que me marca el déficit de factores vitamino K dependientes. Y ahí ya defino, si tengo un CT prolongado pero tengo buenas firmezas, el aporte de concentrado protrombínico o de plasma fresco. Si eso no sucede, yo bajo y me fijo si tengo aislado una prolongación del INTEM, y en cuyo caso la sospecha irá por el tema de parina. Esto pensando en pacientes de terapia intensiva o de quirófano en los cuales le hacemos INTEM de arranque. Este es un caso en donde podemos ver primero un CT muy prolongado de XTEM. Dijimos que era hasta 80, esto es casi 600, es muchas veces más, casi 7 veces más el valor. Y podemos continuar viendo que el CT del INTEM, aquí a la derecha, está en 243, está apenas prolongado del valor normal. Y vamos a ver las firmezas. Como el XTEM demoró tanto en arrancar, todavía yo no tengo el A5. Pero puedo usar el A5 de INTEM. Porque este tiene un inicio normal y tengo fibrinógeno y plaquetas armando el coágulo de la misma forma que en el XTEM. Las firmezas dependen de fibrinógeno y plaqueta, no de qué vía inició la coagulación.
El A5 dijimos es de 65, el valor de referencia es hasta 57, es decir, es un trazado más ancho que lo normal, es un trazado hipercoagulable. Y veo el fibrinógeno y el fibrinógeno está en 30 de amplitud y el valor normal o de referencia es hasta 17, con lo cual es casi el doble del superior normal el fibrinógeno. Básicamente lo que tengo aquí es una gran prolongación en el CT de extem de la vía extrínseca con gran firmeza que tengo para hacer frente a la coagulación con buen fibrinógeno. Este es el perfil típico de un anticoagulado oral con warfarina. Una prolongación en el arranque, pero muy buena firmeza y muy buen fibrinógeno. Muchas veces estos pacientes con compresión, yo lo que hago es acortar este tiempo de arranque, permito llegar a un nivel adecuado de trombina y una vez que coloco trombina sobre la plaqueta, el coágulo estalla y se forma adecuadamente. Dije lo de los factores. Perdón, vamos a volver. Si no tuvimos una prolongación en el extem, en la vía extrínseca, lo que sigue es pensar en heparina y en ese caso tengo que comparar con la heparinasa. ¿Sí? Tengo prolongada la vía sensible a la heparina y se acorta cuando le coloco heparinasa a la muestra. En este caso el tratamiento sería protamina. Para ir terminando, vamos a avanzar un poquito sobre qué hacer con un trazado normal. Normalmente puede suceder que tengamos un paciente con sangrado activo y un ROTEM normal. Entonces, lo que hay que pensar es que cuando tenemos un ROTEM normal, el ROTEM nos ayudó a descartar varias cosas. Bueno, les dije, una opción era elevar el FITEN y otra es pensar en las cosas que el ROTEM no ve. Si el ROTEM es normal, yo excluyo, es decir, saco del medio y considero que no forman parte del sangrado la heparina, la protamina o un déficit severo de factores de coagulación. Severo digo menos de 40, con 40% suele alcanzar para iniciar un buen proceso de coagulación si el paciente tiene buen fibrinógeno y buenas plaquetas. Si tiene buena firmeza, sé que el paciente no tiene déficit de fibrinógeno y que no le faltan número de plaquetas. Y si no tengo una lisis al final, me habla de que no tengo plasmina dando vuelta en la circulación. Dicho esto, no quiere decir que no tenga fibrinolisis local, pero sí que no tiene algo severo y catastrófico como plasmina dando vuelta en la sangre. Entonces ya empiezo a pensar no en términos de por qué sangra, sino en términos de por qué no sangra. Sabemos que esas cosas que el ROTEM ve y que dan normales no forman parte del problema, por lo tanto no deberíamos arreglarlas porque no están contribuyendo dramáticamente a ese sangrado. Vamos a pensar en las cosas que sí pueden estar participando del sangrado y que ROTEM no ve. El daño local o quirúrgico es un elemento a tener en cuenta cuando yo tengo un ROTEM muy normal y mientras más alta sea o más corto sea, más probable es que el daño quirúrgico esté actuando. Los segundos son las precondiciones adecuadas para la coagulación, pH, calcio y temperatura. Empiezo a considerar que puede existir algún grado de disfunción plaquetaria moderada, como puede ser la que produce la aspirina o la que produce el clopidogrel o algún daño en la bomba que produjo la bomba de circulación extracorpórea. En ese caso puedo hacer agregación plaquetaria con el módulo de plaquetas, o bien también tengo que pensar en la posibilidad de que el paciente tenga déficit de von Willebrand o heparina de bajo peso molecular, que son dos cosas que ROTEM no ve, pero que yo debería haber descartado por un cuestionario prequirúrgico adecuado. Entonces, tener un paciente frío me genera que genere suficiente trombina, pero que demore en arrancar, es prolongar el inicio de ese coágulo. Si encima tenemos un pH ácido, eso daña la proteína y me genera menos cantidad de trombina. Por eso es que las condiciones para la coagulación son adecuadas.
Si la sospecha está en que yo pueda tener un daño en la plaqueta, está la opción en este hospital de hacer agregación plaquetaria con el módulo de platelet. Ese módulo visualiza, se monta sobre el equipo y permite hacer agregometría sobre el mismo tubo con dos canales. Lo que hago es la sangre entera, la diluyo a la mitad con un buffer que conduce electricidad y tengo una conductividad eléctrica que mido entre estos dos alambres. Una vez que le agrego un inductor específico, que es una droga que va a estimular la plaqueta por un circuito particular, y la plaqueta va a responder pegoteándose sobre el alambre. En la medida en que más capacidad de pegarse o agregarse hay, mayor es la resistencia eléctrica, que es lo que se grafica acá arriba, durante 6 minutos. Entonces, mido 6 minutos y tengo 3 minutos previos de preparación, con lo cual en 10 minutos puedo tener un perfil de agregación del paciente. Aquí vamos a terminar la presentación. Quedo abierto a las preguntas. Voy a habilitar mi cámara y te voy a pedir, Luciano, que habilites el micrófono. Bien. Perdón, no escucho bien. ¿Cómo te vas, Sebastián? Liviano Grano. Buen día. Tengo una duda. Buenos días, Vivian. Ahora está Buen día. Buen día. extendido el tema de los pacientes anticoagulados que llegan traumatizados al shock y muchos de ellos con inhibidores de la trombina, la Vigatran, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál sería la función del róter en este proceso? Bien. El caso del dabigatran, que es una droga antitrombina, anti-2 directa, lo que hace es prolongar el CT de las reacciones. Uno lo observa como un déficit de factores porque se prolongan todos los test en el arranque. No vamos a tener un diagnóstico específico de que se trata de dabigatran, pero sí vamos a tener una visualización de que ese impacto está en todos los canales. En el caso de los que son anti-10, como el Rivaroxaban o el Apixaban, la visualización es mucho menor y en general terminan dando CT apenas prolongados, ¿sí? Hoy en día están en proceso de validación en Alemania reactivos específicos que tienen sensibilidad para un anti-10 o para los anti-10 o para los anti-2 con el antídoto específico. Esto lo están armando como un set, como hicimos para la heparina. El Intem da largo y la heparinasa, bueno, se va a hacer un set de 2 análisis específico para cada anticoagulante nuevo. En general, el laboratorio normal, tradicional, no ayuda mucho. Tener noción de cuánto de largo da no ayuda porque no se condice con la clínica. En estos casos, el ROTEM suele coordinar un poco mejor, pero la mejor evaluación es cuánto hace que recibió la última dosis del anticoagulante, qué función renal tiene el paciente e intentar primero con ácido tranexámico y con presión, si se puede, antes de decidir el aporte de, en general se utiliza concentrado protrombínico como elemento revertor, porque los antídotos específicos no están muy disponibles en el mercado. Hola. Hola Juan Carlos Sotazo, ¿cómo te va, Sebastián?
Este, ¿Cómo andas? Este, la última parte de la presentación, quiero saber, tengo una Buen duda. día, El Juan equipo que Carlos. está instalado en el Bien, hospital, muy bien. ¿tiene el módulo de agregación plaquetaria? Ah, lo tiene. Es decir, frente a una Sí, trombocitopatia la el podrías equipo, detectar. en el Santo Ayani tiene el equipo montado aquí arriba, sí. Sí. Sí, la baja en número generalmente se refleja en el ROTEM. Ah, En la agregación yo gracias. puedo ver el resultado final de dos cosas, o bien bajo número o bien disfunción. Como el resultado va a ser una terapia de aporte de plaquetas, a los fines prácticos nosotros esto lo combinaríamos con un recuento plaquetario para definir si es un problema de número o de función, digamos. Bueno, Seba, no hay más preguntas. Bueno, yo voy a dejar aquí un segundo para caso de que alguien quiera contactarme. Esto